Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que te encuentres viendo este video clip. Te habla tu hermano y amigo Jacob Perea Ellis, el Queruso. Y en esta ocasión tenemos otra cápsula Queruso de 5 palabras en griego que todo cristiano debe o debería saber acerca de sus exposiciones, ya cuando va a predicar, va a enseñar, que tiene que ver con la iglesia y su contenido. Y aproximadamente estas 5 palabras nos ayudan a nosotros a entender desde un punto de vista más profundo teológicamente, para poder entonces dar una comprensión al oyente. La primera palabra que quiero enfocar en este momento es la palabra fe. ¿De dónde viene la palabra fe? La palabra fe es un término que se usa en el griego como pistis, y muy bien nosotros lo conocemos en Hebreos capítulo 1, que es la exposición o la explicación más concisa de lo que es fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra pistis implica confianza, seguridad, pero no cualquier confianza, sino confianza en Cristo, ya que hoy en día mucha gente utiliza la palabra fe para usarla como algo subjetivo o algo místico en cualquier cosa de la vida que emprendan. Pero esta fe que habla en la Biblia, la palabra griega pisti, ejemplifica más lo que es confianza en Cristo. No confianza en cualquier cosa, no confianza en tu fuerza, no confianza en nuestros argumentos ni filosofía humana, sino confianza en Dios. Entonces esto tiene que ver también con fidelidad, porque en la Biblia también, cuando hablamos de fe en diferentes tipos de contextos, tenemos que entender que esa palabra no se aplica siempre al concepto de certeza o seguridad. También fidelidad, porque ya que en 1 Corintios capítulo 12 aparece dentro de los dones espirituales, aparece la palabra fe como el don de fe de adquirir las cosas por medio de lo sobrenatural, es decir, por medio del poder divino de Dios. Entonces esa fe es la misma palabra pistis, ¿ok? Pero ahí se usa para manifestar el poder de Dios en los dones para edificación de la iglesia. Sin embargo, también esa palabra se utiliza en Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 22, en cuanto a el fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos, una de esas características del fruto es fe. Y es la misma palabra pisti. Pero esa palabra allí, ¿a qué se refiere? A fidelidad, es decir, a mantener nuestra confianza en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ya no tanto para obrar milagros o para ser usados para la predicación o para edificación de la iglesia, sino también para soportar las pruebas, las tribulaciones y las circunstancias. Y ahí se usa la palabra fidelidad. Entonces podemos observar que esa palabra fe no solamente se utiliza para hablar de confianza, seguridad o certeza, sino también fidelidad. La segunda palabra que es importante resaltar también es la palabra gracia. Y ese término gracia nosotros lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, sino don de Dios. La palabra que utiliza allí el escritor o Pablo escribiéndole a los de Éfeso es la palabra haris, o donde viene el término carismata o charisma, que también se utiliza para los dones espirituales, pero también para dones de gracia, y también se ejemplifica para el favor de Dios o una gracia inmerecida, un favor inmerecido. Entonces, cuando utilizamos esa palabra gracia, tenemos que saber de que eso es la influencia espiritual en el corazón del hombre. Es decir, que el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse si no es por voluntad de Dios. Entonces la gracia literalmente implica la gratitud, el mérito, el gozo, el donativo, o también la fuerza divina que obra en el cristiano por medio de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo o a través de la palabra, para que seamos salvos. Entonces es importante utilizar esta palabra haris para hablar de la influencia inmerecida por medio de Dios al hombre. La otra palabra importante que podemos ver es la palabra
perfecto, ya que este término se ha utilizado mucho para dar a entender de que el hombre no es perfecto, de que nosotros de ninguna manera podemos llegar a la perfección. Pero ¿sabía usted que la Biblia sí habla de perfectos? 2 textos aproximadamente podemos tocar acerca de esta palabra, que es el término teleios. Teleios, esa palabra significa completo, significa maduro, y también significa estar totalmente o moralmente de un carácter firme y absoluto. Es la palabra que utilizamos en Mateo capítulo 6, versículo 47, donde 5:47, donde Jesucristo le dijo a los discípulos: sed perfectos, o a los judíos, porque vuestro Padre es perfecto. En realidad lo que le estaba diciendo Jesús allí es: sean maduros, sean completos, sean moralmente o absolutamente completos en carácter, porque ya que los discípulos no tenían ese carácter, estaban totalmente en un momento determinado ellos reñían. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tenían esa madurez espiritual. Y la palabra perfecto allí se utiliza para esto, tanto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, cuando el apóstol Pablo habla de que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto se refiere a la venida de Cristo, pero también se refiere a un sistema nuevo espiritual, donde ya no vamos a estar bajo el régimen de la carne o las luchas que tenemos constantemente en nosotros, sino que lo perfecto implica lo completo, lo maduro, y el cristiano puede llegar a la madurez aquí en la tierra por medio de la palabra, pero la verdadera madurez o la verdadera perfección la vamos a tener en el cielo. Por eso es importante utilizar esta palabra perfecto bajo el contexto correspondiente. Entonces, la otra palabra que podemos utilizar es